Perlas del libro de Génesis. ¿Qué lecciones podemos aprender del encuentro de Jacob con el faraón? ¿Qué lecciones aprendemos de la manera en que José administra y comercia el grano? Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para darte gracias por este nuevo día que nos das y por la oportunidad que nos das de ingresar al capítulo 47 del libro de Génesis. Esperamos, Señor, que tú nos instruyas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos estudiando la historia de José, su padre, sus hermanos. Estamos acercándonos al final del libro de Génesis. ¿Qué perlas estamos rescatando en estos capítulos? ¿Cuántas de esas perlas ya forman parte de nuestro diario vivir? El objetivo es claro, es encontrar las enseñanzas y aplicarlas, vivirlas. Son los hacedores de la palabra de Dios, los que edifican sobre la roca. Los oidores edifican sobre la arena. Recuerda el principio para el estudio de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. José era el administrador, el responsable de todo lo que sucedía allí en Egipto. El faraón era el único que estaba sobre él. Y aquí podemos encontrar nosotros una perla relacionada con el principio de el respeto a la autoridad. Nunca se debiera perder de vista el respeto a la autoridad. En las iglesias, en el trabajo, en la casa, en el salón de clases, en todo lugar debemos tener claro nosotros el principio del respeto a la autoridad. Y José presenta el caso al faraón. El faraón ya le había autorizado, incluso le pidió que llevara los carros para traer a su familia. Y ahora él hace saber al faraón que ya su familia estaba en las tierras de Egipto. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de él. No se nos da los nombres de los postreros, posiblemente los mayores. A ellos tomó, y si fueron los mayores, estuvieron allí Rubén, Simeón, Leví, entre otros. Los hijos de Lea. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? ¿Cuál es la respuesta que nosotros daríamos a esta pregunta? ¿Cuál es vuestro oficio? El oficio es muy distinto a la profesión. El oficio es el trabajo manual que se realiza. ¿Cuál es vuestro oficio? Aquello que has aprendido en el transcurso de la vida, aquello que has aprendido del papá o de la mamá, aquello que se va heredando de generación en generación. ¿Cuál es vuestro oficio? Y es necesario y es saludable que los hijos aprendan un oficio. Todo puede fallar, pero quien domina un oficio, esa persona no se va a morir de hambre en tiempos de crisis. Y si aprende más de un oficio, mejor aún. El trabajo manual. Entonces el faraón pregunta: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón:
pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Ese era el oficio de los hermanos de José, pastores de ovejas. Y era un oficio que se había transmitido por generaciones. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. José ya les había invitado que vayan, que se queden allí en Gosén, pero siempre la cordialidad nunca tampoco debe de perderse. Ellos en persona ahora le piden al faraón que les permita quedarse en esas tierras, porque no hay forma de que sus ganados ni ellos mismos puedan subsistir lejos de Egipto. La vida estaba en Egipto, y Dios había levantado un hombre para proveer la vida, a José. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. En la tierra de Egipto. Tú, le dice, ve dónde los ubicas, pero Gosén es el lugar más ideal, el lugar más apropiado. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. En lo mejor. Y saben, lo mejor está por venir. Lo mejor que puede haber en el mundo no se compara con lo mejor que está por venir. Entonces el faraón una vez más ordena, autoriza a José que su familia se instale en Gosén. Y aquí encontramos también de parte del faraón, ¿no?, una retribución a los servicios prestados por José. Si tú eres jefe, si tú eres un administrador, nunca olvides de retribuir a los servicios de tus colaboradores. Nunca. Siempre hay que mostrar gratitud, agradecimiento. José le había salvado el imperio a Faraón. En esos momentos, Egipto se había convertido en el lugar donde había vida. Y Egipto, con esa bendición, con esa sabia administración de José, se convertiría en mucho más rico de lo que ya era. Poseería muchas más tierras de las que poseía el Estado. ¿Por qué? Por el administrador. Entonces, el faraón manifiesta esa deferencia para con José. Y además le dice: y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Otra gran perla. Podemos ser los hijos, los sobrinos o cualquier vínculo de parentesco que tengamos con la autoridad. Siempre se ha de trabajar. Siempre. Siempre hemos de trabajar. Y estos hermanos de José serían puestos allí para trabajar. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo ¿a quién? A Faraón. José presenta a su padre delante de Faraón una vez que se le había dado el permiso real para establecerse en la región de Gosén. Ahora le presenta. Pero ¿qué sucede con Jacob? Miren, Jacob reconoce la investidura del faraón, pero entra como un mensajero del Señor.
entra como aquel que tiene algo valioso que darle al faraón. Y los hijos de Dios tenemos algo valioso que darle a la persona más encumbrada que haya en el mundo. Jacob, ¿qué hace? Bendice. Jacob bendijo a Faraón. Jacob no le extendió a Faraón los saludos acostumbrados que se dirigían a los reyes, tales como Rey para siempre vive o otros saludos que pudieran existir en ese entonces. Consciente de su propia dignidad como profeta de Jehová, Jacob pronunció sobre el monarca una bendición celestial. Miren, se habla mucho acerca de autoestima baja, de autoestima débil. El Hijo de Dios, aquel que se sabe Hijo de Dios, aquel que se sabe mensajero de Dios, es aquella persona que goza de una autoestima elevada, de una autoestima saludable. Y aquí aprendemos una de las tantas lecciones en la vida de Jacob. Está ante el monarca, ante el todopoderoso del imperio más pujante, del imperio más poderoso de entonces. Pero allí está el embajador, bendiciendo a quien se conocía que era un dios, a quien el pueblo consideraba un dios. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, bendice al faraón. Nunca pierdas de vista quién eres. Nunca pierdas de vista qué es lo que Dios te ha mandado aportar. Eres el portador de las bendiciones de Dios. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los años de tu vida? El faraón le pregunta ahora a Jacob ¿cuántos años tiene? Y la respuesta de Jacob es otra perla que nosotros debemos aprender. Jacob le dice: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Los años de su peregrinación. ¿Saben? Nosotros no somos del mundo. Cuando Jesús ora, y esa oración está registrado en Juan capítulo 17, dice Jesús: te pido que los guardes, no te pido que los quites, que los saques del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y en Hebreos capítulo 11, en el versículo 13, dice que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los hijos de Dios sabían que esta tierra, así como está en la condición en la que está, no es su tierra, sino que ellos miraban por fe a la ciudad de Dios, aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Jacob le dice: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Peregrinar no era el lugar. Recuerden cuando Siquem y su padre Hamor le proponen prácticamente entrar en pacto, una alianza y constituirse en una nación. Las circunstancias se dieron de tal forma que no prosperó esa alianza. Aún de las situaciones difíciles, de las situaciones terribles, Dios puede convertir en oportunidades. Y no se dio. Y Jacob se sabe que es peregrino. Nosotros también somos peregrinos y extranjeros en el mundo. Este no es nuestro mundo. No es nuestra tierra, no es nuestra morada. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Él recordaba lo que había pasado. Él recordaba cuántas vicisitudes durante su vida. La forma como huye a tierra de Labán, la forma como huye de Labán,
la forma como recibe la noticia de la muerte de uno de sus hijos más amados. Y por eso él dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Abraham, 175 años. Isaac, 180 años. Él moriría 17 años después, a los 147 años. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Una vez más, Jacob bendice al Faraón. Él es quien tiene que darle, él es quien tiene para dar. Si bien el Faraón era el dueño de todo Egipto, así lo podríamos llamar, considerar, porque era considerado un dios. Pero hay un Dios supremo, el Dios altísimo, que tiene una bendición para él. ¿Cuántos años tenía Jacob? 130 años. ¿Cuántos años tenía José? 39 años. 39 años. Puesto que su nacimiento, el nacimiento de José, ocurrió al término de los 14 años de la estancia de Jacob en Padán Aram, Génesis 30:25, la edad del patriarca cuando llegó allí a Padán Aram era aproximadamente 77 años. 77 años. Ahora tenía 130 años. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Allí estaban todos los hijos. Allí estaban todo el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, en tierras de Egipto. Y aquí otra perla. Ellos ingresaron como un pueblo diferente y salieron como un pueblo diferente. Hoy en día es lamentable cómo se ha ido perdiendo la identidad de los pueblos, ¿no? Van siendo absorbidos, y no es una absorción por la fuerza, sino por la propia cultura de otras naciones. Van siendo absorbidos, pero en el caso de ellos no. Después de la destrucción del templo en el año 70 por parte de los romanos, también fueron los descendientes de este pueblo, fueron esparcidos, sobre todo los judíos. Y pasaron muchos años, muchos, no cientos, más de 1000, y mantenían a través de las generaciones su identidad. Nunca perdamos de vista nuestra identidad, quiénes somos. Nunca, nunca perdamos de vista quién es nuestro guía, nuestro líder. Los apóstoles se caracterizaban incluso por su forma de hablar, como le dijo la mujer a Pedro cuando estuvo allí en el patio del sumo sacerdote. Los beneficios que José pudo suministrar a su familia se hacen más evidentes por la descripción de la angustia en que estaban sumidos los habitantes de Egipto y Canaán debido a la continuación del hambre durante 5 años más. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia del Faraón. Salió después de bendecirlo. Y no había pan en toda la tierra. Ahora vamos a aprender lecciones acerca de administración. La Biblia tiene muchas respuestas sobre administración eficaz. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Pregunto, 7 años de mucha abundancia. ¿Qué hace normalmente la gente cuando hay abundancia? Desperdician. Desperdician.
Hay gente que tiene mucho dinero y empieza, incluso hay algunos que queman dinero, algunos que botan el dinero, o gente que tiene abundancia y desperdicia los alimentos. Jesús nos enseñó acerca de cómo debiéramos tratar con los alimentos que sobran. No se los bota al tacho de la basura. Y ahora los egipcios, que también habían disfrutado de 7 años de abundancia, ahora ya no tenían. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa del faraón. Vendió a los egipcios, vendió a los de Canaán. Los fue vendiendo hasta que la gente se quedó sin dinero, sobre todo en Egipto. ¿Por qué pasó esto? Si José fue sabio, administró de tal forma que tenía grano, no solo para mantener a Egipto durante los 7 años, sino también para mantener a los cananeos. ¿Qué pasó con los egipcios? Nunca desperdicies cuando tengas abundancia, cuando las bendiciones de Dios caigan. Mucha gente gana mucho dinero y el dinero no le alcanza. Hay quienes ganan poco y el dinero les alcanza porque saben administrar. Todo el dinero de los egipcios a las arcas del faraón. Y aquí también se demuestra la honestidad con la cual administraba José. Normalmente cuando hay mucho dinero, la corrupción invade el corazón del administrador. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Ya no había dinero. Ahora morimos. Y él dice: no, no podemos morir. Danos pan. Y entonces José plantea una solución. Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. José no regalaba. Vivimos nosotros en una sociedad en la cual los gobiernos regalan, regalan, regalan. Y cuando se regala, lamentablemente la gente empieza a tergiversar todo y empiezan a surgir los ociosos. Hace mucho tiempo, viajando por el interior, llegamos a un lugar donde había mucha gente y el guía decía: hoy es domingo, hoy día la gente está cobrando el dinero que el Estado les da. Creo que era algo así como pensión 65, algo por él. Entonces llegaba a la feria y la gente recibía su dinero, y dice que ya ni cultivaban sus terrenos, esperaban el mes para que reciban su dinero. José no regala. José nos muestra cómo se administra. Y le dice: denme su ganado y yo les voy a dar de comer. Hagamos la transacción. ¿Qué tienes? ¿Qué me ofreces? ¿Qué te ofrezco? Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Todo el año recibieron comida por sus ganados, con seguridad que les dio más de lo que valían los ganados, pero ellos pagaron. No les regaló. Acostumbrémonos siempre. Miren, por experiencia propia, cuando alguien regala, cuando alguien da algo gratuito, la gente no lo valoriza. Y si lo valorizan, deben ser muy pocos. Siempre la gente debiera pagar algo por lo que recibe. Quienes reciben las cosas gratis no lo valorizan. No lo valorizan. Nosotros debiéramos sentir que las cosas tienen valor. ¿Y cómo sentimos que tienen valor? Cuando pagamos por ello. Se acabó el dinero.
y ahora también se acaba el ganado. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Se acabó el dinero primero. Se acabó el ganado. Todo era ahora del faraón. Y dice, lo único que nos queda es nuestra tierra y nuestro cuerpo. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Esclavos, leas esclavos. Esa es la corrección correcta. Y seremos nosotros y nuestra tierra esclavos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. En el tiempo de Israel como nación, Dios distribuyó la tierra de tal forma que todos tenían. Pero con el tiempo empezaron a surgir los pobres. Con el tiempo empezaron a surgir aquellos que se volvían esclavos por voluntad propia, así como los egipcios que están pidiendo aquí: cómpranos, no queremos morir, compra nuestras tierras. Lo mismo sucedió con los israelitas. Vendieron sus tierras, se vendieron a sí mismos, pero Dios puso leyes. A los 50 años las tierras volvían a su dueño original. A los 7 años los que entraban en servidumbre eran puestos en libertad. Y entonces nos vamos encontrando cómo es que la gran mayoría, por no saber administrarse, puede llegar al punto de convertirse en esclavos. Y hay gente hoy en día que vive endeudada. Tienen deudas, una tarjeta, otra tarjeta, un banco, otro banco. Andan de deuda en deuda por no saber administrar. Todos tenían. Todos los egipcios tuvieron 7 años de las vacas gordas. 7 años. Pero ahora se acabó el dinero, se acabó el ganado, solo quedaban sus tierras y ellos. Y una vez más, aquí José actúa con sabiduría y nos da lecciones de cómo administrar, sin necesidad de llegar a ser duro, frío, ¿no? Entonces ellos dicen: compra nuestra tierra, cómpranos a nosotros, para no morir. Nadie quiere morir. No importa si tengo que ser esclavo, me quedo de esclavo, pero quiero vivir. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Todas las tierras fueron vendidas por ellos. ¿Y las tierras de quién vinieron a ser? ¿De José? No, del Faraón. Y aquí vamos encontrando una gran perla. La administración y la honradez. Es lamentable oír en las noticias autoridades que entran sin tener nada y cuando salen del puesto, salen ricos, salen con muchas propiedades. Todo pasó a manos del Faraón. Vino a ser del Faraón. Él era un administrador. De la misma manera, nosotros somos administradores de Dios. Lo que es de Dios siempre hay que devolver a Dios. Lo que Dios nos da, administrémoslo con sabiduría, para no vendernos nosotros también como esclavos. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Esta declaración es una traducción exacta del texto hebreo tal como lo conocemos hoy. Parece significar que José distribuyó u organizó la población del país de acuerdo con las ciudades en las cuales estaban
almacenado el trigo, ubicando a los habitantes ya fuera en las ciudades o en su vecindario inmediato. Sin embargo, la Septuaginta y la Vulgata quizá reflejen el original más exactamente. Dicen estas versiones: colocó al pueblo en servidumbre para él como siervos, puesto que el texto hebreo que posiblemente respalde estas antiguas traducciones habrían sufrido algunas modificaciones, pero ellos lo traducen así: colocó al pueblo en servidumbre para él como siervos. Ellos mismos fueron a ofrecerse. Lo habían perdido todo. El hambre hizo que lo perdieran todo. Hace unos años atrás vivimos la pandemia. Muchas empresas quebraron, muchas personas lo perdieron todo. Y también muchos aprovecharon esa circunstancia adversa y prosperaron. Por no decir, muchos se volvieron ricos. La administración, una sabia administración, hará que nosotros afrontemos sin muchos apuros situaciones difíciles. Pero tenemos que saber administrar. Y aquí una sugerencia: viva siempre con un presupuesto. Así gane usted mucho o gane poco, viva con un presupuesto. Un presupuesto real, un presupuesto que refleje todos sus egresos y todos sus ingresos. Así usted no se verá en apuros. Así, cuando haya abundancia, no gastará más de lo que debe gastar. Y cuando no haya ingresos, tendrá algo con que respaldarse. Los hizo pasar las ciudades. ¿Y para qué? Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Los sacerdotes se salvaron. Dentro de la sociedad egipcia, los sacerdotes formaban un sector de máxima influencia y poder, porque se supone que eran los canales, ¿no?, por los cuales se podía consultar a Dios. Pero esta situación, los 7 años de hambre, los 7 de abundancia, al faraón debieran haberle mostrado que había un solo Dios. Pero muchas instituciones en el mundo existen simplemente porque ya se acostumbraron o forma parte del estatus de la sociedad. Nada bueno les trajo. Cuando se les consultó a ellos sobre qué hacer, sobre todo que expliquen, interpreten el sueño, no supieron hacer nada al respecto. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy, y vosotros y a vuestra tierra, para Faraón, ved aquí semillas y sembraréis la tierra. Ahora, estos hombres le pertenecían al Faraón, las tierras le pertenecían al Faraón. ¿Cómo es posible perderlo todo a pesar de haber tenido 7 años de abundancia? ¿Cómo es posible hoy en día tener gente que esté mendigando pan, que esté pasando apuros después de haber tenido mucha abundancia? De los frutos daréis el quinto a Faraón. El impuesto del 20% que, como una medida excepcional, se cobró durante los 7 años de abundancia, no había parecido una carga excesiva debido a la enorme producción agrícola. Por lo tanto, debía perpetuarse como un impuesto regular, puesto que todas las tierras se habían convertido en propiedad de la corona. Pero aquí, este administrador sabio, si bien es cierto que les dijo: ya, la tierra es de él, del faraón, ustedes son del faraón, pero hace aquí cierta misericordia: de los frutos daréis el quinto a Faraón, el 20%. No les pide el 100%. Legalmente, el 100% debía ser para el faraón, porque las tierras eran del faraón, ellos mismos eran del faraón.
Pero aquí José hace algo maravilloso. El 20%, el quinto, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. 20%, 80% para ustedes. Nadie se quejó, nadie dijo mucho, ¿para qué? Dios solo nos pide el 10%. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Solo nos pide el 10% que le devolvamos. Y no porque Dios necesite dinero, sino porque el evangelizar demanda recursos. Compartir el evangelio demanda recursos. Por eso es que Dios estableció el sistema de diezmos y ofrendas. Solo 10%. Aquí José impuso el 20%. Y la gente aceptó de buen grado. Imagínense, ya no tenían nada. Se acabó el dinero, se acabó el ganado, se vendieron ellos mismos, vendieron su tierra, pero a pesar de eso, el 80% era para ellos. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Con esas condiciones cualquiera es un siervo feliz, ¿verdad? Ese reconocimiento de parte del pueblo muestra con claridad que la nueva reglamentación no fue considerada dura o injusta. Es una refutación adecuada a la acusación repetida con frecuencia de que José despojó a los egipcios de sus libertades y redujo al pueblo libre a la esclavitud. Los propietarios de esclavos generalmente no están contentos con un impuesto del 20% sobre el ingreso bruto de sus propiedades. ¿Y qué hizo aquí? Todo era del faraón. Ellos vendieron sus tierras, se vendieron a sí mismos, pero les da el 80%. Por eso dicen ellos, hallemos gracia en vuestros ojos. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipcio, señalando para Faraón el quinto o el 20%, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Si no hubiese habido esa ley que los protegía, los sacerdotes también se hubieran vendido y también hubieran vendido su tierra. Todo pasó a manos del faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Mientras tanto, la nación se estaba formando. La nación que debía ser luz para las naciones se estaba formando. Y miren que José fue luz para las naciones. José llevó vida a mucha gente. A mucha gente. Mucha gente salvó de morir porque José fue puesto allí por Dios. Miren qué es lo que hemos aprendido. Una sabia administración de parte de José y lamentablemente una carencia total de administración por parte del pueblo. Aprendamos a administrar nuestra vida, aprendamos a vivir con presupuesto. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 147 años de peregrinación. 17 años, los que tuvo José cuando fue vendido como esclavo. 17 años volvió a vivir al lado de su hijo amado. 17. En estos versículos y en los capítulos siguientes se describen los últimos días del patriarca Jacob. Había vivido 77 años en Canaán, 20 en Padam Aram, 33 en Canaán y finalmente 17 en Egipto.
En total, 147 años. 147. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado gracia, ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ese fue el deseo de Jacob. Dios le dijo: yo te voy a hacer volver, pero no le dijo que volvería muerto. La obra de Jacob había terminado. Ahora era el tiempo de los hijos. Y cada uno empezaría a escribir la historia dentro del pueblo de Dios, dentro de esa nación luz. ¿Y cuál es el pedido? Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Aunque el pedido de Jacob se debió en parte a un afecto arraigado a la tierra donde estaban enterrados sus antepasados, fue principalmente inspirado por la confianza certera de que Canaán era la verdadera heredad de Israel. Sabía que sus descendientes finalmente retornarían a la tierra de la promesa como su hogar permanente, y que Egipto solo les ofrecía un refugio temporario durante un tiempo de necesidad. Y allí sería realidad los planes de Dios: volver a Egipto. Y aquí también encontramos nosotros una perla. Si bien es cierto que los muertos nada saben, no debiéramos volvernos fríos con los restos de quienes vivieron entre nosotros, de quienes fueron nuestros seres amados. Hay personas que se vuelven fríos. No debiera suceder tal cosa. La consideración nunca se debe de perder. Nunca. Hay quienes consideran que debe ser un sepelio, otros consideran que debe ser incinerados. El tratamiento que le des, hazlo siempre con el máximo respeto. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Jacob estaba a punto de morir, pero debía hacer algo antes de morir. Debía bendecir, así como bendijo al faraón, debía bendecir a cada uno de sus hijos. Y en esas bendiciones habrían profecías de por medio. Y ese es nuestro tema de estudio del día de mañana. Que Dios te bendiga. Amén.